Bienvenidas y bienvenidos a todos al ciclo de presentaciones de los grupos de trabajo del bienio 2024-2025 de la CEA. En esta ocasión nos reunimos para la videoconferencia Diagnóstico sobre la medición de los contratistas dependientes y la economía informal. El objetivo de esta instancia es dar a conocer los avances alcanzados durante este bienio respecto a dos desafíos centrales para las estadísticas laborales: la medición de los contratistas dependientes y la actualización de los indicadores de informalidad laboral conforme a las directrices de la 20.A y 20.21.A de CIET. El informe que se presentará recoge el trabajo colaborativo de 18 países con el apoyo técnico de la OIT, en un proceso que incluyó talleres virtuales, consultas regionales, revisiones metodológicas y un amplio intercambio de experiencias. La presentación sintetizará los principales progresos, las brechas identificadas y las oportunidades para mejorar la comparabilidad regional, ofreciendo una visión práctica de lo alcanzado y de los pasos que aún debemos dar para profundizar la armonización estadística. Los panelistas en esta ocasión son Juan Trejo, quien es subdirector de Diseño Conceptual y Validación de Estadísticas de Empleo del INEGI México; Marcela Cabezas, especialista regional en Estadística del Trabajo para América Latina y el Caribe, OIT; y David Niculcar, quien es jefe del Departamento de Estadísticas del Trabajo del INE Chile. Les recordamos que al finalizar las presentaciones se realizará una ronda de preguntas, por lo tanto pueden escribir sus consultas en el chat en cualquier momento para que sean consideradas en este espacio. Para dar inicio, dejo con ustedes a Juan Trejo. Adelante, Juan. Buenos días a, a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Les voy a presentar la primera parte de, de este proyecto de diagnóstico sobre la medición de los contratistas dependientes y la economía informal, que como bien ya lo señalaron, es un resumen de las actividades realizadas en el bienio 2024-2025. Juan, ¿me Sí, confirmas que se ve? ¿Se ve la presentación? sí, sí se ve, David. Ya, ya, Muchísimas excelente, gracias, ¿no? excelente. Bien, resumen las actividades realizadas en este bienio. Y bueno, el proyecto estuvo coordinado por el INEGI de México y el INE Chile, con la asistencia técnica de la CEPAL y de la OIT. De manera general, pues vamos a platicarles cuál es el contexto de este grupo. Este proyecto, bueno, ya lo señalamos, coordinado por estas dos instituciones. Teníamos en la Secretaría Técnica la OIT, también con el apoyo de la CEPAL, y el objetivo del proyecto pues es avanzar en la armonización de la medición de los contratistas dependientes y en las estadísticas de informalidad laboral. Ya lo comentaban también en la introducción, participaron 18 países en este grupo. El grupo tiene sus antecedentes desde 2012, que fue creado, y participaron en esta ocasión Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y cabe destacar que, bueno, la ventaja de este grupo es que participan como puntos focales los coordinadores de las encuestas nacionales de empleo de fuerza de trabajo de hogares, lo que le brinda un alto contenido técnico al grupo de trabajo. La que sigue, bien, la primera parte son los avances en la informalidad laboral y partimos de que tenemos como antecedentes diagnósticos realizados en periodos pasados, uno sobre la adopción de las resoluciones de la 15ª y de la 17ª CIET, que es sobre la medición de la informalidad laboral, y un diagnóstico realizado sobre la adopción de la 19ª y la 21ª CIET. Son como antecedentes de este trabajo. ¿Y qué buscamos? ¿No? La siguiente diapositiva
lo que nos centramos en este bienio, pues dada la reciente aprobación en 2023 de la resolución sobre estadísticas de la economía informal, pues queríamos avanzar en documentar el impacto de esta resolución en la medición de la informalidad laboral en los países de América Latina y el Caribe. Ese era el objetivo de esto. Y para ello, la metodología que utilizamos fue un cuestionario electrónico para realizar esta consulta regional a los países, talleres virtuales de discusión de los resultados de la consulta regional, porque dada la dinámica de adopción que llevan los países, pues cada día se tienen avances. Entonces, en esos talleres actualizamos la consulta regional de tal manera que nos permitió integrar este informe final de impacto de la 21ª CIED en la medición de la informalidad laboral de los países de América Latina y el Caribe. Y como resultados, la siguiente diapositiva, si me haces favor, David. ¿Cuáles son los alcances de la resolución? Bien, pues ya lo señalábamos, actualiza las resoluciones de la 15ª y de 17ª CIED sobre la medición del empleo en el sector informal y el empleo informal, pero además esta resolución también adopta las resoluciones sobre estadísticas del trabajo de la 19ª CIED y la de relaciones de trabajo de la 20ª CIED. De tal manera que ahora tenemos un marco conceptual actualizado para la medición de las estéticas de la economía informal, incluido el trabajo y la ocupación informal, dado que al adoptar la 19ª CIED, pues ahora también abarca las diferentes formas de trabajo, el poder medir el trabajo informal. La que sigue. En este marco amplio de actividades, pues tenemos conceptos mucho más precisos y acotados, que es el de actividades productivas informales que antes no teníamos, el concepto ya también de economía informal, que bueno, también se precisa, y el de economía informal de mercado, que en términos generales son, pues, cubre todas las actividades productivas que la legislación en la práctica no están cubiertas por sistemas formales, y en particular el concepto de economía informal de mercado pues está muy relacionado con la medición de la informalidad en la fuerza de trabajo. Adelante. También tenemos una nueva sectorización, o más bien una mayor precisión en la sectorización. Ya tenemos un sector formal claramente definido, un sector informal que ya lo teníamos, y un nuevo sector que es el comunitario de los hogares de uso propio, que le da mayor precisión en esta resolución. También tenemos una cobertura completa de las actividades productivas. Ahora ya no se excluyen las actividades agropecuarias u otras actividades en la medición de la informalidad laboral, ya la cubre todos. También, como ya lo adelantábamos, tenemos conceptos actualizados, no solamente de ocupación en el sector informal y la ocupación informal, sino también pues se cubren todas las diferentes formas de trabajo. Adelante. Bueno, los resultados de la consulta regional: participaron 13 países y se clasificaron según su medición actual de la informalidad. En un grupo 1 tenemos quienes miden tanto la ocupación informal como la ocupación en el sector informal, que son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. Otro grupo que está Belice, Costa Rica y Cuba, que solo mide la ocupación informal. Y un tercer grupo donde está Guatemala, que se centra en la medición de la ocupación en el sector informal. Adelante. La que sigue. Los avances son, bueno, pues en la adopción de la 21ª CIED, la mayor parte de los países consultados incorporaron o planean incorporar nuevas preguntas en sus encuestas de fuerza de trabajo o de hogares. Cabe mencionar como ejemplo
países como Ecuador se encuentran en proceso incluso de levantar una nueva encuesta de fuerza de trabajo. Y las preguntas que se han incorporado para medir la informalidad se centran en incorporar preguntas o actualizar preguntas que tienen que ver con el registro fiscal, la emisión de facturas y la contabilidad de la unidad económica, y eso está muy relacionado con variables que tienen que ver con la medición de la ocupación en el sector informal. Y por el otro lado, preguntas que tienen que ver con el registro ante la seguridad social, el sistema de pensiones, jubilaciones, prestaciones laborales, formas de contratación y que están relacionados con la medición de la ocupación informal. La siguiente. Algunas experiencias que se comentaron en estos talleres virtuales que realizamos de discusión. Bueno, pues Argentina compartió su experiencia de nuevas preguntas para medir la informalidad laboral, tanto en los ocupados dependientes como independientes. Ecuador también compartió su experiencia de levantamiento de la nueva encuesta de fuerza de trabajo, que no solamente se alinea a la 21ª CIED, sino a la 19ª y a la 27ª. Y por otro lado, Uruguay, que también compartió su experiencia, lo que hizo fue afinar preguntas que ya tenía sobre los aportes a la seguridad social en todos los ocupados, destacando pues qué tanto parte del ingreso se aportan a las cajas de jubilación. Adelante. La situación actual de adopción de la 21ª CIED ya está parcialmente adoptada por Argentina, Chile, República Dominicana y Uruguay. Con avances están Belice, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú, y planean hacer pruebas o están haciendo planes Colombia, Costa Rica y Honduras. Y aquí cabe acotar que si bien es cierto, Uruguay no participó en la consulta regional, pues sí participó en el taller donde nos compartió su experiencia. La que sigue. Los principales desafíos, bueno, pues los países, algunos más que otros, pues acusan falta de recursos humanos, técnicos, financieros, bueno, pues destacando los recursos financieros como el principal limitación para avanzar en la adopción de las resoluciones o las últimas recomendaciones internacionales. También hay retos en aplicar pruebas y validar las nuevas preguntas en la encuesta, la necesidad de armonizar las series estadísticas históricas ante los cambios que se están incorporando, también retos en cuanto a la comunicación de estos cambios metodológicos a las usuarias y usuarios. Y bueno, pues tenemos estas brechas todavía de mediciones completas de informalidad, tanto que todos los países midan tanto la ocupación informal como la ocupación en el sector informal. Y bueno, pues en este marco, pues al final las oficinas de estadística de los países pues establecen prioridades para medir la informalidad en el trabajo, en la ocupación en primera instancia, y posteriormente pues evaluarán avanzar en la medición de las otras formas de trabajo. Y también se detectó que bueno, hay brechas en la adopción completa de la eh, resolución sobre relaciones laborales, que fundamentalmente se ha centrado en adoptar el segundo nivel de la resolución, donde encontramos a esta nueva categoría de los contratistas dependientes. Y la que sigue. Bueno, yo aquí le dejaría, le pasaría el micrófono a mi colega David para que nos platique pues, los avances en la medición de los contratistas dependientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y efectivamente me corresponde compartir con ustedes la segunda dimensión dentro de las dimensiones más relevantes que estuvimos trabajando en este último bienio, que tiene que ver con seguir avanzando en el proceso de armonización estadística
para la medición de esta categoría que se llama contratista dependiente. Y ahora les voy a contar un poquito más en detalle a qué nos referimos, especialmente para las personas que no vengan del mundo de las estadísticas del trabajo y que estén participando de este evento. Bueno, Juan mencionó harto del concepto de las SIET, que son las SIET. Ya, las SIET son las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Estas conferencias son convocadas por la OIT con la participación de todos sus constituyentes, que son los países miembros de Naciones Unidas, y también la participación tanto de empleadores como de trabajadores, ¿ya? Bueno, es la única organización tripartita dentro del sistema de Naciones Unidas, y en el marco de estas conferencias que se hacen cada 5 años, se van aprobando normas estadísticas que pueden ser directrices o pueden ser resoluciones sobre eh, distintos marcos conceptuales de medición de estadísticas del trabajo, y en particular el año 2018 se aprobó la resolución estadística sobre estadísticas de relaciones de trabajo, ¿ya? Y esto es el marco general en el cual nos estamos moviendo en el grupo de trabajo. ¿Qué busca este marco conceptual? Bueno, busca capturar de mejor manera los cambios que ha experimentado el mercado laboral en estas últimas décadas, especialmente en términos de las relaciones de trabajo y cómo esas relaciones de trabajo han ido cambiando de cierto modo, han aparecido formas híbridas de relaciones de trabajo con mayor flexibilidad, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la subcontratación laboral, las plataformas digitales, la externalización de ciertos servicios laborales, también servicios especializados, etc. Y la recomendación central de este marco conceptual es que las estadísticas no se pueden quedar solo bajo este paraguas histórico de entender el mundo del mercado laboral como entre el mundo del trabajo dependiente y el mundo del trabajo independiente, si el mundo del trabajo asalariado, el mundo del trabajo por cuenta propia o empleadores, ya como este blanco y negro se puede decir, es decir, entender también de que hay una mayor riqueza, ¿verdad?, dentro del mercado laboral en términos de las relaciones de trabajo, y por tanto hay que reconocer, ¿verdad?, que hay distintos grados dentro del mercado laboral en términos de, por ejemplo, dependencia, control sobre los puestos de trabajo. Y a raíz de eso, este marco conceptual ya aprobó que existiera un nuevo clasificador, que es la CISO 18, ya que es el clasificador internacional de situación en la ocupación del año 2018, que reemplaza a la CISE 93, que muchos de ustedes a lo mejor la conocen, ¿ya? Y este nuevo clasificador es el estándar que de alguna manera tenemos que ahora nosotros implementar en nuestras encuestas de fuerza de trabajo, y va a ser el estándar que nos va a acompañar durante mucho tiempo en adelante. Y dentro de este nuevo clasificador surge esta categoría que se llaman los contratistas dependientes, ¿ya? Y esta es la nueva categoría que hemos estado trabajando en este último tiempo, porque es una de las categorías nuevas del clasificador y es una de las categorías de alguna manera con mayor impacto en los instrumentos, en los cuestionarios. Es decir, ya porque va a implicar eh, incorporar algunas preguntas, ¿verdad?, para poder identificar esta nueva categoría. Antes de entrar al diagnóstico, es también importante saber, bueno, quiénes son estos contratistas dependientes, ¿verdad? Bueno, son personas que trabajan bajo la figura de trabajadores independientes, pero cuya actividad ya tiene una alta dependencia económica o organizativa con un tercero, con otra unidad económica, ¿ya? Y esta unidad económica, también conocida como unidad contratante, ¿verdad?, puede ser un cliente, puede ser una empresa, etc. Y esta actividad se desarrolla, bajo condiciones, ¿ya?, donde la autonomía de la decisión, ¿ya?, y el control que tiene esta persona sobre los medios de producción y la capacidad de gestionar riesgos también es limitada, ¿verdad?, porque está limitada bajo las condiciones que de alguna manera impone esta unidad contratante, ¿ya? Por dar un ejemplo,
si lo vemos desde el mundo del trabajo dependiente histórico, están, por ejemplo, los trabajadores que prestan servicios laborales de manera dependiente a una empresa, a una unidad económica, tienen un acuerdo laboral que no es un contrato, ya, sino que es más bien un contrato comercial por prestar un servicio, pero esta empresa, este contratante, le impone, por ejemplo, un horario de trabajo, le impone también el lugar donde tiene que ejecutar sus actividades, tiene una persona que también supervisa el trabajo de esta persona, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí ya ustedes pueden imaginarse dentro de sus distintos tipos de mercados laborales este tipo de trabajadores. Y por otro lado, en el mundo del trabajo independiente, que son los cuenta propia, ya esta categoría solo puede provenir de trabajadores por cuenta propia, no de empleadores. Son los típicamente cuenta propia que tienen dependencia económica, por ejemplo, de los medios de producción, o organizativa, con un tercero, con un cliente, con una empresa, que por ejemplo es dueño del medio, por ejemplo, si yo trabajo, no sé, manejando un taxi, por ejemplo, manejando Uber, por ejemplo, y hay un tercero que es dueño del medio de transporte que utilizo, ¿verdad? Entonces hay un control, hay una dependencia económica, también por el lado organizativo, si hay un tercero que define el lugar donde yo trabajo, mi horario, la ruta, el precio de lo que yo vendo, tanto en un bien o un servicio, estaríamos ante un potencial eh, contratista dependiente desde el mundo del cuenta propia. También, entonces, ahí ustedes pueden empezar ya a imaginarse algunos casos. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este bienio? Fue avanzar en el proceso de adopción de estas recomendaciones internacionales sobre estadísticas de relaciones de trabajo, específicamente sobre la identificación de los contratistas dependientes. Y dentro de las actividades que hemos hecho en estos últimos dos bienios, ya porque no solo es un tema que lo hemos abordado en el último, sino que esto es algo que se arrastra ya de bienios pasados, es primero destacar eh, la importancia del tema. Es decir, es un tema prioritario hoy día a nivel regional y esto también ha estado dentro de nuestra agenda. Hemos hecho varias consultas regionales, pero la última la hicimos el año 2024, ¿ya? Actualizamos se puede decir como la línea base para saber en qué estado estamos a nivel regional. Participaron 14 países en esta consulta. También realizamos 2 talleres de trabajo para revisar los resultados de esta consulta, y esto fue ya el 2025, tanto en abril como mayo, hicimos 2 talleres. Eh, y lo que constatamos, ¿verdad?, de esta línea base es que hay distintos grados de avance, ¿ya? Hay distintos grados de avance a nivel regional. Dentro de estos grados de avance, ¿qué cosas podemos destacar? Por ejemplo, hay países que han hecho pruebas cognitivas. Para los que no saben lo que son las pruebas cognitivas, es una metodología cualitativa que se utiliza fuertemente para el diseño de cuestionarios. Y yo diría que en estos últimos 10 años ha entrado con fuerza dentro de las oficinas de estadística. De hecho, el grupo de trabajo OIT también ha jugado un rol importante en difundir esta metodología a nivel regional. Para los que llevan tiempo participando del grupo, se recordarán por ahí entre 2015 y 2018, ¿verdad? Participamos en un proyecto de bienes públicos regionales y dentro de ese proyecto una de las dimensiones importantes era realizar pruebas cognitivas. Y tuvimos la capacitación de especialistas de OIT y eso creo yo que ha fortalecido bastante el trabajo del diseño de cuestionarios a nivel regional. Y bueno, en este ámbito se ha utilizado. Y ahí vemos casos como Perú, Ecuador, México, Chile. También está la clásica etapa de diseño cuestionario, que es cuando entramos a un piloto de campo, ¿verdad? Entonces ya diseñamos un cuestionario, ¿verdad? Lo pasamos por una prueba cualitativa, un focus group con especialistas, o prueba QAS también, y ya entramos al piloto de campo, y ahí
países que han hecho ya pilotos de campo, como Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, en diferentes años, ¿verdad? Algunos, Chile lo hizo en 2019, otros países lo han hecho de manera más reciente. Eh, México también ha hecho pilotos de cuestionario también, en ese ámbito. Y también hay países que están haciendo una revisión integral de sus cuestionarios. Eh, y aquí está México también, porque dentro de las pruebas pilotos que ha hecho también ha habido una revisión integral a los instrumentos. Y ahí ha implicado tanto procesos de actualización metodológica como también ajuste a los instrumentos. ¿Ya? Eh, Uno de los desafíos que tiene este tipo de situaciones, cuando tenemos revisiones integrales de cuestionario, es la preocupación, ¿verdad?, que existe sobre la pérdida de comparabilidad, ¿verdad? La pérdida de una serie histórica al tener que implementar un instrumento que de alguna manera rompe conceptualmente y metodológicamente lo que se venía haciendo. ¿Ya? Y por eso también demora mucho estos procesos de implementación y el paso, ¿verdad?, a ser oficial. Bueno, solo destacar la cooperación horizontal. ¿Ya? Yo creo que es importante en este ámbito como entre nosotros, entre los países, ha habido una alta cooperación en compartir experiencia, en tener apoyo. ¿Ya? En esto. ¿Qué ocurre con la identificación de los contratistas dependientes? Para poder identificarlo, los países tienen que definir un algoritmo, tienen que definir una secuencia de preguntas, tienen que definir un flujo del cuestionario que les permita poder identificar esta nueva categoría. Lo interesante de esto es que la mayoría de los países están tomando la decisión de tomar como punto de partida el clasificador de la CISE 93. Y eso es una buena noticia porque permitiría, por tanto, no romper con el clasificador antiguo y, por tanto, permanecer con ese clasificador por un tiempo si es necesario, reportar a usuarios que les interese conocer la serie histórica del clasificador antiguo. Y por otra parte, implementar este nuevo clasificador e identificar a los contratistas dependientes. ¿Ya? ¿Qué variables son las que más se están utilizando, verdad, para este algoritmo? Son, bueno, tipo de contrato, forma de pago, dependencia con respecto a los clientes, control sobre los medios de producción, dependencia organizativa. Esas son las claves de este nuevo clasificador. Acá hay un cuadrito que resume la situación de todos los países del grupo y ustedes podrán ver que la mayoría de los países tienen algoritmos disponibles, ¿ya? Pero actualmente ninguno eh, ha, ha incorporado esto en términos, es decir, se ha incorporado oficialmente en su cuestionario, como el caso de Chile, que desde el 2020 tenemos las preguntas, tenemos un algoritmo que está construido, pero actualmente ningún país ha publicado, con excepción de Uruguay, que Uruguay sí hizo una publicación en el marco de la difusión de indicadores de informalidad laboral, hicieron una estimación sobre el número de contratistas dependientes. ¿Ya? Pero el resto de los países no hay ninguna medición oficial. ¿Qué buenas prácticas podemos destacar de estos últimos 2 años? Ha existido una adopción gradual y documentada, los países están documentando, bueno, y también el informe que acabamos de entregar a la CEPAL también aporta en esto, en documentar, ¿verdad?, estos procesos. Se han hecho pruebas cognitivas, pilotos, antes de pasar a ser estadística oficial. Hay baterías diferenciadas de preguntas según tipo de trabajador, es decir, para identificar a los contratistas dependientes dentro del mundo del trabajo asalariado es un flujo, para los cuentas propias es otro. Y también lo que les contaba yo, una buena práctica es que ha sido un punto de partida la CISE 93. Hay desafíos que se comparten a nivel regional, es como la validación empírica y operativa del algoritmo. Ya todavía nos falta, y esto es un desafío para el siguiente bienio, el contraste, ¿verdad? La comparación de las estimaciones entre países, ¿verdad? Y cómo estas estimaciones son coherentes, por ejemplo, también con otro set de indicadores. Por ejemplo, a nivel macro y micro, por ejemplo, cómo se relaciona
eh, con el nivel de desarrollo de los países, cómo se desarrolla también con el nivel de pobreza, de informalidad laboral de los países. Entonces ahí hay un trabajo de evidencia empírica, de análisis que hay que hacer. La falta de recursos técnicos y financieros a veces también es una limitante para avanzar más rápido. Homogenizar conceptualmente entre países siempre es un desafío, y probablemente acá también va a pasar lo mismo, es decir, cada país bajo su contexto nacional probablemente va a adaptar alguna de estos criterios, porque no en todos los países tenemos es decir, primero no tenemos todos los marcos legales relacionados con el Código del Trabajo son iguales, entonces todos los países tienen ciertas especificidades que hay que incorporar. La preocupación sobre la comparabilidad de la serie histórica, es decir, va a surgir una nueva serie de un nuevo clasificador, está la CISE 93 y cómo de verdad va tomando fuerza este nuevo clasificador, y la bajada comunicacional, que siempre también es un desafío. Los próximos pasos a nivel regional, bueno, algunos países siguen ajustando su cuestionario, hay algunos que todavía no los prueban, hay otros países que todavía también están ajustando los algoritmos para llegar a una versión final. Vamos a trabajar también en esta comparativa regional ampliada y actualizada. Está también el desafío de cómo incorporamos también las plataformas digitales, que es otra discusión, que de hecho va a estar dentro de las tareas de estos próximos años, pero es otro marco conceptual que todavía no se aprueba, que está en discusión, y cómo también se vincula, ¿verdad?, ese marco conceptual con este marco de relaciones de trabajo. Y bueno, y crear un repositorio regional de instrumentos siempre también es, es valioso, es importante. Por último, además de este tema, además de informalidad, además de contratistas dependientes, también lo que hicimos fue talleres virtuales. Ya hicimos 3 talleres virtuales, se definieron 3 temáticas prioritarias para la región y se trabajaron con los países. En 2024 hicimos 2 talleres, que fue uno de migración laboral internacional. Tuvimos la presentación de un especialista de OIT que está trabajando el tema, pero también tuvimos presentaciones también de países como Colombia, Perú y Chile. Después tuvimos un taller de trabajo a distancia, trabajo remoto, teletrabajo. También conocimos un poco la mirada de OIT en esto, y después tuvimos presentaciones de Uruguay, Chile y Argentina. Y este año tuvimos un taller sobre estadísticas de trabajo a través de plataformas digitales. También tuvimos una presentación de OIT que nos actualizó a todos los países de la región cómo va avanzando la discusión internacional del grupo de expertos que está viendo ese tema. Y también tuvimos presentaciones de 3 países, Brasil, Chile y Costa Rica. Y cada uno de estos países siempre compartía su experiencia, ¿verdad?, al resto. Hasta aquí llego yo y le doy la palabra ahora a Marcela Cabezas. ¿Me escuchan bien, David? Sí, se escucha bien. Perfecto. Esta es la última lámina. Vamos a ver cuáles van a ser los próximos pasos de esta comunidad de trabajo que tenemos. Iba a decir lamentablemente, pero yo creo que ya no es lamentablemente. Este trabajo, este grupo de trabajo que probablemente sea uno de los más antiguos, si alguien, yo creo que David me puede confirmar ahí, de la CEA. Es un grupo que ha estado trabajando continuamente hace muchísimo tiempo en distintas temáticas de mercado laboral y hemos alcanzado, tal como señalaba, creo que fue Juan al principio, una cantidad de países comprometidos con el trabajo del grupo que ya alcanza 18 países. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una mecánica de trabajo que se ha ido acoplando a la adopción de las últimas normas internacionales del trabajo. Y es un trabajo continuo en que estábamos cada vez incorporando cada vez más países y por lo tanto esta vez no se seleccionó nuestro grupo de trabajo, pero se nos dio la opción de continuar al alero de la CEA, obviamente, como una comunidad de práctica sobre estadísticas del trabajo.
Al principio fue un poco shock, pero hoy día yo creo que puede ser una mecánica bastante más flexible para el trabajo que estamos haciendo. Vamos a continuar con esta comunidad en formato de comunidad de práctica. Vamos a seguir coordinados por el INE de Chile y por el INEGI de México. Y vamos nosotros como IT a continuar con nuestra Secretaría Técnica de Apoyo. Vamos a conformar este espacio a nivel regional de intercambio y de colaboración horizontal permanente entre los países. Tenemos, tal como señalaba David, había ya una práctica de cooperación horizontal entre países o grupos de países. Hay veces que algunos países van avanzando en alguna temática en particular un poquitito más ampliamente o tienen la misma dificultad y nos hemos ido preocupando de tener de repente pequeños grupos de cooperación entre 2 o 3 países o un país con otro, y eso lo vamos a continuar haciendo. Tenemos un desafío que yo creo que es muy importante. Esta comunidad de práctica va a estar al alero y apoyada por la red de transmisión del conocimiento que también coordina el INE de Chile. Y ahí se nos da la oportunidad de poder tener traducción simultánea automática, pero eso quizás nos va a permitir también ampliarnos a otro grupo de países que es muy importante que podamos trabajar en comunidad, que es el Caribe, que es parte de la CEA y donde hemos estado trabajando con ambas comunidades, aparte por una barrera idiomática. Con esto nos va a permitir expandirnos un poco. Ya tuvimos un primer, digamos, sabor de esto con un taller que hicimos de trabajo voluntario en Santiago de Chile y donde vimos también otra de las 2 o 3 de las temáticas que ya estamos trabajando en el grupo de trabajo de mercado laboral, y ahí tuvimos presente 4 países del Caribe. Y creemos que esta expansión hacia esta otra región, hacia este otro grupo de países de la región puede ser muy enriquecedor para todos. Por lo tanto, vamos a dar continuidad a las líneas de trabajo que estábamos realizando en el grupo de trabajo mercado laboral, y la idea es tratar de seguir disminuyendo las brechas de armonización a nivel regional y no dejar a ningún país atrás. Lo que nos ha permitido este grupo precisamente ha sido que aquellos países que tienen, que son oficinas estadísticas más grandes, han permitido empujar un poquitito a aquellos países que tienen menos infraestructura, aprendiendo ya de las experiencias de estos otros países. Acá vamos a continuar con los temas que ya han sido prioritarios hasta ahora. Ya Juan algo mencionó a la 19ª CIET. La 19ª CIET fue el cambio del marco conceptual del mercado del trabajo. Se incorporan todas las formas de trabajo, se hacen visibles las formas de trabajo de no pago, y hay algunos países que todavía tienen trabajo pendiente respecto de cerrar la brecha con la 19ª CIET, pero que están trabajando simultáneamente también con la 20ª, que tiene que ver con las estadísticas de relaciones de trabajo, que es un poco lo que explicó David en la identificación de contratistas dependientes, que es uno de los principales desafíos de esa resolución, y también con la 21ª CIET, que tiene que ver con la nueva medición de informalidad laboral. Por lo tanto, esos temas van a seguir estando presentes y priorizados. Muchos de los países que no han implementado la 19ª están implementando la 19ª, la 20 y la 21 juntas, ¿ya? David ya señalaba que además tenemos un desafío importante porque ustedes miraron el cuadrito que mostró Juan, donde hay implementación parcial de varios países de la 21ª, y esto principalmente recae porque si yo no identifico los contratistas dependientes, es muy difícil tener plenamente implementada la 21ª de informalidad. Recuerden que para poder medir adecuadamente informalidad, uno entra por el clasificador que es precisamente actualizado con la 27. Y si yo no tengo esta categoría de contratistas dependientes, entonces no tengo la implementación plena de la 21ª. El caso de Uruguay, que mencionaba David, que es el único que ha hecho alguna medición ya publicada de la 20ª, igual está todavía, no digamos que en práctica continua, no hay definida una periodicidad para su publicación, y por lo tanto es un trabajo que tenemos que hacer todos los países en conjunto. También vamos a continuar como tema prioritario con la medición de estadísticas de plataformas digitales con el nuevo marco conceptual, tal como señalaba David. Ya tuvimos un taller que nos dio como un primer sabor, digamos, de esta temática.
Hay tanto plataformas como el Grupo de Trabajo Mundial de Trabajo de Cuidados, que es el tema que iba a mencionar a continuación. Son temas que van a tener norma estadística en la siguiente conferencia de estadísticos del trabajo, que va a ser en el año 28, ¿ya? Que va a ser la 22ª conferencia. Y por lo tanto también vamos a avanzar y vamos a discutir sobre la medición del trabajo de cuidados, donde hay 2 grupos de trabajo a nivel global que están en este momento llevándose a cabo, ¿ya? Tal como ya estábamos hablando, vamos a mantener un vínculo directo entre las discusiones internacionales en materia de estadísticas del trabajo con los grupos de trabajo a nivel mundial de la OIT, ¿ya? Lo que hemos hecho ahora es un trabajo especie de cascada en donde se trabaja en el grupo global, donde en general hay 5, 6, 7 países de nuestra región representados en esos grupos globales temáticos, y lo que hacemos es que traemos la discusión de ese grupo global a este grupo, a esta comunidad de práctica ahora, y a su vez las inquietudes o las realidades regionales que surjan también de esas reuniones, los países que están participando del grupo global la llevan a su vez a eso. Ese tipo de trabajo lo vamos a continuar realizando. Se me olvidó también que hay otros temas complementarios que vamos a tratar de ver para priorizar para el trabajo en esta comunidad de práctica, solo para mencionar algunos, y ahí vamos a elegirlos democráticamente de acuerdo a las prioridades y lo que señalen los países. Estamos hablando de estadística de migración laboral, estadística de trabajo remoto a distancia o teletrabajo, estadísticas de relaciones industriales, que es un concepto amplio en la OIT que dice relación principalmente son relaciones industriales, que se refiere a un conjunto específico de estadísticas laborales diseñadas para medir o describir cómo funcionan los sistemas de relaciones laborales en cada uno de los países. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a negociaciones colectivas, diálogo social, conflictos laborales, organizaciones de sindicatos, empleadores, etc. Y aquí específicamente ya hay países con experiencia, por ejemplo, de medición de estadísticas de sindicalización en encuestas. La mayoría de los países presentan registros administrativos. Entonces aquí también vamos a ver si los países están interesados en esta temática. También tenemos estadísticas de ingreso al trabajo, estadísticas de inadecuación de las calificaciones y competencias laborales, entre otros temas. Vamos a seguir jugando un rol importante en las futuras conferencias internacionales de estadísticas del trabajo. Esta comunidad de práctica regional nos va a permitir estar presente, tal como lo señalaba, con este trabajo tipo cascada que hacemos. Solamente para terminar, señalar que esta comunidad de práctica ya fue aprobada la creación de la comunidad de práctica en la reciente 13ª Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 2025, que acaba de tener lugar la semana pasada. Con eso yo creo que ya cubrí todos los temas y dejamos lo siguiente para las preguntas. Muchas gracias Marcela, David y Juan por su presentación. Y desde el INE de Chile cuentan con todo nuestro apoyo para esta nueva comunidad de práctica de la red de transmisión del conocimiento. Ahora damos paso al momento de preguntas. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat o levantar su mano. No veo preguntas, no sé si hay algún tema que quisieran profundizar en un par de minutos o... Sería bueno saber de los asistentes si las temáticas que estamos pensando cubren las inquietudes que ellos tienen, si hay alguna otra temática, no sean tímidos. O interés de algún país que no esté participando hoy día activamente y que quiera incorporarse. Ahí hay una manito, ¿o no? Denise, estás muteada. Disculpa, decía que no lograba ver la manito. Yo vi una, pero parece que la subieron y la bajaron.
Pero, mira, preguntan en el chat por el documento o el informe del trabajo del bienio. Ujú. Ahí tengo dudas, Denise, si eso está disponible en la página ya de la CEPAL, ese documento. Andrea, ¿me puedes confirmar si está el documento porque no estoy segura si está todavía? El documento ya fue enviado. No, sí, sí, los documentos de los grupos de trabajo los vamos a subir a la RTC durante estos días, pero ya está disponible en la página de la CEPAL. Voy a copiar aquí el enlace del repositorio de la CEPAL, pero de todas formas también lo vamos a subir en la página de la RTC. Ya, genial, muchas gracias. Entonces ahí respondimos la duda de Jaime, que pues entiendo que es de México, de INEGI. Sí, del INEGI. Consulta Pregunta. Jaime sobre el sector agropecuario. Entiendo que ahora se ubicará dentro del sector informal. No, lo que ahora a ver, para poder explicitar bien, lo que había, las normas internacionales vigentes hasta antes de la 21ª para la medición de informalidad provenían de la 15ª CIET y de la 17ª CIET, ¿ya? Lo que se permitía era que los países no midieran informalidad en el sector agropecuario, en el sector agropecuario. Pero uno puede tener hoy día actividades agropecuarias en el sector informal y en el sector formal, ¿ya? No es que hoy día se van a ubicar dentro del sector informal, sino que hoy día se insta a los países a que midan informalidad también en el sector agropecuario. Cuando se dejó fuera no fue por un tema conceptual, sino que fue por la dificultad de medirlo y porque en el fondo los países estaban acumulando experiencia en la medición de informalidad. En México creo que todavía no están incorporando informalidad en el agropecuario, si que no me equivoco, hasta donde yo sabía. Pero la mayoría de los países de Latinoamérica sí ya medía informalidad en el sector agropecuario. Consultan también si es razonable usar el término de trabajador dependiente o solo contratistas dependientes. David, ahí tú explica. Ahora sí, estaba muteado. Sí, es que, ya, lo primero es que la nomenclatura obviamente tiene que ver con el lenguaje, en el sentido de que en inglés, depender contractor, de alguna manera no choca mucho con el concepto de trabajo dependiente, ¿verdad? Con los asalariados. Entonces, nosotros al llevarlo al español, sí vamos a tener que tener cierto cuidado en cómo lo explicamos. De hecho, si tú haces una prueba focus y le preguntas a cierta gente, lo podrían empezar a probar. ¿Qué entienden por concepto contratista dependiente? A nosotros nos pasó en Chile, me acuerdo hace muchos años atrás cuando comenzamos esto, la gente lo confundía con personas subcontratadas, es subcontrato. Porque la palabra contratista, Con tercerización, para que se entienda todo. exacto, tercerización, porque el concepto contratista en Chile está asociado a la tercerización, al subcontrato. Y es porque en Chile hay cierto sector económico, ¿verdad? Ciertos lugares donde este tipo de empleo es muy fuerte. Entonces, cuando nosotros ahora lo hemos llevado a la práctica y en las presentaciones que hemos hecho, hemos hablado eh, de trabajadores asalariados, ¿verdad? Que pasan a ser ahora contratistas dependientes. Entonces, no hemos hablado de trabajadores dependientes, contratistas dependientes, sino que trabajadores asalariados, contratistas dependientes. Eso nos ha permitido eh, no provocar este choque de nomenclatura y confundir más a la gente, ¿ya? Pero David, todavía nosotros, yo no sí, sé si ahí, Julián, si puedes tomar el micrófono, porque es importante que sepas ahí que el término de trabajador dependiente es más amplio. Si uno mira el exacto, clasificador de acuerdo a la jerarquía, en el fondo es más amplio que solamente los contratistas dependientes. En el clasificador tú vas a ver en el primer nivel de clasificador que dice trabajadores dependientes, trabajadores independientes. En el lado de los trabajadores dependientes tienes los asalariados, como señalaba David, y tienes los contratistas dependientes, y también tienes los trabajadores familiares auxiliares. Entonces, no es
cuando no puedes solamente referirte como trabajador dependiente a los contratistas dependientes porque el concepto de trabajador dependiente abarca otras categorías adicionales. Pero no sé si a eso te referías. No sé si con eso contestamos tu pregunta. Tenemos a Lupita Luna con la mano levantada, que ella no sé si puede habilitar su micrófono. Sí, ya. Buenos días. Buenos días a todos. Soy del INEGI de México, del área de investigación. Felicidades por todo el trabajo, por el trabajo arduo que se ha hecho, por la representación de Marcela, David, Juan. Muchas gracias por eso. Y yo nada más quisiera hacer un comentario. A mí me llama la atención que no se mencione que México hizo un ejercicio oficial para, ¿cómo se llama? Para la medición y la incorporación de la 19 y de la 27. Incluso está publicado, el ejercicio se hizo en 2019 y es ¿cómo se llama? Se llamó encuesta de fuerza laboral. No prosperó en sustituir al actual ENOE, pero el ejercicio ahí está y de ese se están retomando pues algunas, ¿cómo se llama? Algunas preguntas precisamente para adecuar el nuevo cuestionario, pero me llama la atención de que no se haya mencionado que ya tiene una medición oficial, aunque no ha sido periódica, aunque no se sustituyó a la ENOE, en 2019 se hizo una medición oficial con la ¿cómo se llama? 19 y con la 20. Sí, lo sabemos, Lupita. De hecho, ustedes tienen 9 ejercicios de trabajo, si que no me equivoco, pero Juan es el experto mexicano que puede decirte. Lo que pasa es que cuando nosotros mencionamos como medición oficial, es la medición oficial. Una cosa son los pilotajes que hizo y ejercicios que hizo México, y otra cosa es cuál es la información oficial que México presenta al público. Y la medición oficial sigue siendo la ENOE. Entonces, pero Juan, tú eres el... Gracias. Sí, gracias, Lupita, por el comentario. Efectivamente, la OIT establece como mediciones oficiales, pues aquellas que regularmente se hacen a través de la encuesta oficial, y la encuesta de fuerza laboral, como es un ejercicio experimental, todavía no es una estadística oficial como tal, o no adquiere ese estatus desde la perspectiva de la OIT para decir que México pues cuenta con esas estadísticas, así lo plantean. Y respecto al hecho de que no se mencione, como David lo comentó, este es un trabajo que se ha venido actualizando en el bienio pasado. Ahí estaba todo el avance que se tenía sobre la adopción de la 19ª y de la 21ª CIED, y ahí se planteaba pues obviamente la encuesta de fuerza laboral de 2019 y de 2023. Incluso pues ahora este diagnóstico que presenta David está más relacionado pues, sobre la medición de los contratistas dependientes, y dentro de estos contratistas dependientes pues quienes son formales o informales, ¿no? Es una actualización de lo que has hecho recientemente, ¿no? Un poco nomás para aclarar el tema, que está identificado así que todo el trabajo que ha realizado México en ese sentido. Y aprovecho un poco también para retomar unas preguntas ahí que hace Jaime, también del INEGI México, sobre la medición de la informalidad en el sector agropecuario, que comenta que en el caso de México sí se cuentan con
con estadísticas de informalidad en el sector agropecuario, tiene toda la razón, nada más que lo hacemos desde la perspectiva de medir la ocupación informal en el sector agropecuario. Como tal, no identificamos la ocupación en el sector informal agropecuario, no tenemos esa parte porque las recomendaciones en ese momento pues no incluían medir el sector informal en las actividades agropecuarias. Pero bueno, ya tenemos un primer, digamos, primeras mediciones de medir la ocupación informal en las actividades agropecuarias, tomando como referencia las características de las personas ocupadas en ese sector. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y voy a tomar la pregunta de Julián. Pone un caso, dice, un abogado que lleva un expediente por un tiempo determinado estaría considerado como contratista dependiente. Y lo primero es que saber cómo se va a autoclasificar en la encuesta, ¿verdad? Si va a tomar el perfil de un trabajador asalariado, dependiente, o si va a decir que es un cuenta propia. Porque si dice que es un trabajador dependiente, ¿verdad? Bajo los criterios, probablemente va a ser contratista dependiente, porque va a tener un contrato comercial, va a prestar un servicio por un tiempo, pero tiene que a lo mejor cumplir un horario, ¿verdad? Por ejemplo, si trabaja para el sector público, va a cumplir, o sea, las mismas responsabilidades que tiene un funcionario que tiene un contrato laboral, etc. Pero en cambio, si es un cuenta propia, probablemente no, porque en realidad es parte de su actividad, ¿verdad? Hacer ese tipo de trabajo y hace de alguna manera llega a un acuerdo por el precio de su servicio, ¿verdad? Pero no tiene más dependencia que con un tercero. Es decir, no hay dependencia sobre los medios de producción o sobre otro tipo de condiciones laborales. Entonces, todo va a depender de cómo se autoclasifique, ¿verdad? Eh, Eso, eso podría contar acerca de ese ejemplo. Después dice, tengo una pregunta. ¿De qué manera las figuras dependientes contribuyen? Es una muy buena pregunta, Milagros. Que justamente una de las... Yo mencioné un poco de la evidencia empírica que, a ver, esta es mi opinión, esta es mi reflexión. Yo creo que tiene que haber una cierta coherencia en los niveles a los cuales vamos a Pero llegar cuando vamos a emitir. lee la pregunta para todos. La pregunta es, ¿de qué manera la figura del cotista dependiente contribuye o se relaciona con la informalidad laboral en el país? ¿Ya? Lo primero es que no todos los cotistas dependientes son informales. Ese es un primer punto. ¿Ya? Dentro de los cotistas dependientes hay formalidad. Primer punto, ¿ya? Pero lo que al menos hemos visto en Chile es que son más informales que formales. ¿Ya? Ese es el primer punto. Ahora bien, ¿cómo eso lo relacionamos con el indicador global de informalidad laboral del país, es decir, la tasa de ocupación informal, y también con el nivel de desarrollo del país, ¿verdad? De la pobreza del país? Yo tengo la impresión que países en donde haya mayor profundidad de estos indicadores, es decir, mayor grado de informalidad, mayor grado de pobreza, etcétera, probablemente uno espere que tengamos mayores niveles de tasa de contista dependiente sobre el total de ocupados. ¿Ya? Por la lógica de que estas relaciones laborales son relaciones laborales precarias, ¿verdad? Tratan de alguna manera de traspasar cierto riesgo al trabajador, ¿verdad? Y por tanto también son, en algunos casos, por ejemplo, son válvulas de escape, ¿verdad? Ante la situación de no encontrar un empleo formal en el sector más regulado o más tradicional, son, son válvulas de escape de verdad para encontrar algún tipo de ocupación que les permita generar ingresos y sostenerse, ¿verdad? Entonces a mi impresión es que tiene que haber una cierta relación, ¿verdad? Países con menor tasa de informalidad uno esperaría también proporciones más bajas, ¿ya? Pero como tenemos poca evidencia, no tenemos un set completo, no tenemos datos para todos los países, ¿verdad? No hemos podido hacer este análisis empírico, ¿verdad? Con toda certeza de lo que te estoy diciendo.
Es solo mi impresión. Muchas gracias, David y Juan y Marcela por las respuestas. Nuevamente, muchas gracias por la presentación y antes de finalizar les recordamos que las grabaciones y presentaciones de todas las videoconferencias están disponibles en la página de la RTC. Asimismo, le invitamos a participar en las próximas sesiones programadas para este mes de diciembre. Agradecemos nuevamente a nuestros colegas y a todas y todos los participantes por su valiosa contribución al fortalecimiento y difusión del conocimiento dentro de la comunidad estadística de América Latina y el Caribe. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos por Chao, participar. colegas, que estén bien. Un gusto. Gracias.